Hoy vamos a presentar la conferencia número 246 sobre noticias de actualidad en relación con la profecía. Va a ser la primera parte. Debido a la gran cantidad de contenido, nos es necesario hacer una continuación, si Dios quiere, mañana mismo. Vamos directamente a ello. Pues ya sin más, vamos a empezar por la primera de las noticias que ya sabéis, como siempre, está destinado y dedicado precisamente a algo especial, la creación de Dios. Y mirad qué imagen tan curiosa. ¿Qué es esto? Pues esto es conocido como el dragón azul y es un animal que está precisamente en las costas de Australia. Es realmente diminuto, ya lo veis, pero es realmente impresionante. 2,5 centímetros y 5 centímetros de longitud. Es un animal tan pequeño y tan bello a la vez que causa admiración. Le llaman dragón azul porque, bueno, parece ser que su picadura también es grave, pero ya veis, si parece una decoración artesanal, es realmente impresionante. Pues bien, miradlo aún mejor aquí. Extraño pero precioso, ¿verdad? Mirad su tamaño, tan diminuto y tan bello. Y ahora vamos a ver también un vídeo que una vez más no puede dejarnos indiferentes. Hemos hablado muchas veces de cómo la naturaleza nos da lecciones. Y nos da lecciones porque el Señor se encargó en la creación de trabajar, incluso después del pecado, en ella, para que aún y así pudiésemos extraer gran cantidad de beneficio para nosotros. ¿En qué consiste este vídeo? Pues vais a ver a un pájaro que lo hace todo por su compañero, otro pajarillo, que ha tenido un problema. Parece ser que se ha golpeado contra el cristal. Y vais a ver cómo tiene una reacción realmente impresionante. Sorprendente, ¿verdad? Está con su compañero allí, yacido en el suelo, atendiéndole. No sé realmente qué le quiere hacer, pero consigue que llegue a reaccionar y el otro, cuando reacciona, sale volando. Pero mirad, no lo abandona en ningún momento, está allí con él, insistiendo hasta que consigue su objetivo. Realmente es impresionante ver qué solidaridad entre ellos. Impresionante, desde luego. Y ahora una noticia que nos va a llevar mucho más allá de los confines de nuestra Tierra. Captan una enorme burbuja azul en el espacio. En el centro de la misma se encuentra una estrella de Wolf-Rayet, ubicada a 30.000 años luz de la Tierra, dicen. Y mirad qué instantánea. Gracias a los telescopios que hay en la actualidad, se siguen encontrando auténticas maravillas. Desde luego, este universo no para de darnos lecciones de la grandeza de Dios, con qué belleza hace las cosas y con qué inmensidad tan tremenda. Y ahora, una de esas noticias que son de esas tan entrañables. Vemos 3 animales distintos aquí. Un oso, un león y un tigre. 15 años llevan juntos. Y la verdad, mirad qué panorama. Entre ellos como
si se conocieran evidentemente de toda la vida, pero jugando, animales que teóricamente deberían ser todo lo contrario amigos. Una vez más nos siguen deportando estos conceptos a cuando la tierra sea renovada y haya la recreación de Dios, cómo los animales volverán a estar entre ellos sin causarse daño para nada, y tampoco al ser humano. ¿Cómo esperamos ese momento en que todo el orden vuelva a ser restaurado? Ese sí que va a ser el auténtico nuevo orden mundial del Señor, y no el que propicia Satanás. Y entramos en el apartado de arqueología. Ya sabéis que el apartado de arqueología nos sigue sorprendiendo con hallazgos que se siguen dando aún hoy en día. ¿Y ahora qué ha aparecido? Pues esto, hallan en Israel tejidos de la época de los reyes David y Salomón. Arqueólogos israelíes han hallado en el valle de Timna, posible lugar de las minas del rey Salomón, tejidos de la época de los reyes David y Salomón que datan del siglo X antes de Cristo. Y la verdad es que van apareciendo estos tejidos y vais a ver distintas fotos de cómo realmente eran esas telas en esa época, o esos tejidos. Y bueno, aunque no son de gran tamaño lo que se halla, sí que esto va a ayudar precisamente a algunas personas que tienen que ver con lo que pretenden hacer, que es la construcción del tercer templo de Jerusalén, mirando el tipo de telas que habían o el tipo de tejidos que habían en esos años para volver a hacer exactamente la misma reproducción en todo lo suyo, en las vestimentas que preparan. Mirad si no, como también en su página del Instituto del Templo, los que quieren construir el tercer templo de Jerusalén, citan este mismo descubrimiento arqueológico y nos muestran más fotografías. Mirad. Así tejían y con estos coloridos. Ya lo veis. Pues todo esto les va a servir a ellos para mucho. La arqueología sigue dándoles datos a ellos para hacer lo que no debieran. Y a nosotros esto nos debería servir para confirmar los relatos bíblicos, no para intentar levantar otro templo en Jerusalén, que va a ser una obra realmente satánica, de confusión para todo el mundo. Y ahora entramos en el apartado para Europa, un apartado que nos va a sorprender realmente y creo que muy poco gratamente. En Noruega, padres pierden custodia de sus hijos por enseñarles el cristianismo. Están difundiéndose muchas noticias al respecto de esta familia noruega, él rumano, ella noruega, tienen unos cuantos hijos, 5 hijos, 3 niños y 2 niñas, los cuales resulta que por lo que les han dicho que es radicalización y adoctrinamiento cristiano, les han retirado la custodia de sus hijos. Parece ser que no ha habido maltrato para nada, parece ser que tan solo es por educación religiosa, y a partir de aquí, sus hijos fuera de su custodia. Incluso el pequeño amamantando aún, y tampoco pueden estar con él todo el día. ¿Qué está pasando? ¿Es esto normal? Hasta aquí donde hay datos, no sabemos si realmente ha habido algo más. Parece ser, por todo lo que está circulando por la red, que realmente no ha habido nada más. Ellos pertenecen a una iglesia pentecostal, y ya sabéis que, bueno, partes de las iglesias pentecostales sí que son muy característicos en sus formas de adoración, pero desde luego, salvando ciertos márgenes, normalmente tampoco es que vayan a torturar a sus hijos, precisamente. Bueno, pues sea como fuere, esto es algo que debe hacernos estar expectantes. Han habido muchas manifestaciones en distintos lugares de Europa, pidiendo que estos niños sean devueltos a sus padres, porque os dais cuenta que si esto se hace solo porque sí, porque es una cuestión de adoctrinamiento cristiano, ¿realmente hay un problema grave aquí? Quiere decir que dentro de poco cualquier familia que eduque a sus hijos cristianamente, con los valores cristianos, siguiendo los 10 mandamientos, ¿no tendrá problemas con la custodia de sus hijos cuando puedan levantarles testimonio y a veces quizás hasta falsos testimonios para que sus hijos ya no estén con ellos? Ya sabemos que el mundo está siendo llevado a todo lo contrario a lo que debiera ser. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno.
y aún será peor. Pues estemos atentos porque, ya sabéis, cuando empiezan a sonar cosas así, el pueblo de Dios debería estar atento, porque sabemos que, sobre todo, llegará un punto en que cuando haya la cuestión del sábado, habrá grandes problemas y graves. ¿Os dais cuenta cómo educar a los hijos cada vez cuesta más? En una sociedad atea, en una sociedad que todo lo lleva al revés prácticamente, realmente educar a los hijos es muy difícil. Cuando se pasan tantas horas en el colegio, y yo no digo que no deban ir al colegio, evidentemente deben recibir una educación, pero ¿qué tipo de educación están recibiendo ahora? Ya no solo hablo de matemáticas, ciencias y demás, sino de tantas otras cosas que corroen la moral cristiana. Da que pensar, ¿no? Hay países que es imposible tener a los niños siendo educados en tu casa por ti mismo si hace falta. Pero hay países que eso aún se permite, como es Estados Unidos. Pero aquí es impensable. Si a alguien se le ocurriese hacer eso, la custodia de sus hijos quedaría fuera de su potestad. La situación es difícil, porque nosotros podremos luchar contra todas las horas de colegio, contra todo lo que pueden llegar a ver incluso en televisión, con los amiguetes y demás, cuando les van a poner tantos mensajes en su cabeza contrarios a la palabra de Dios. Muy complicado, ¿eh? Elena White nos lo decía, la profetisa de la Iglesia Adventista advertía, en el último tiempo no tengáis hijos. ¿Por qué? Porque sabía que realmente los padres lo iban a pasar muy mal, y los niños también. Y no es solo una cuestión de pasarlo mal, es cuestión de jugar con su vida eterna. Y advertidos estábamos. Bueno, pues ahora vamos a ver algo más que también tiene que ver con Europa, y es concretamente con Gran Bretaña. Y vamos a hablar de ecumenismo. Aquí veis un artículo que está en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español automáticamente, donde nos habla de la reina Elizabeth, que dice algo sorprendente para muchos. Dicen que ella está hablando de que ella sirve al rey. ¿Y sabéis a qué rey se refiere? A Jesucristo. Bueno, pues hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que esta mujer, que parece ser tan vinculada a cuestiones de sociedades secretas y demás, llegue a decir esto? Bueno, pues evidentemente todo esto se hace por algo. Yo desconozco su corazón, pero sí que podemos saber en qué ámbito se mueve. Y realmente da que pensar. Es cierto que cuando ves todo esto, llegas a una sola conclusión. Se trata de buscar un ecumenismo. ¿Y por qué? ¿Por qué se llega a esta conclusión? Pues evidentemente por algo que debemos recordar, tener siempre presente, y que no podemos olvidar nunca. Hay algo que se mueve siempre por detrás. Y convendría ver esta fotografía para que nos diésemos cuenta que esto no se hace porque sí. Vestida de la Orden de Malta. Y ya sabéis que ella, aunque es cabeza de la Iglesia anglicana por ser la reina, a su vez, ¿con quién está asociada? ¿A quién pertenece la Orden de Malta? Al Vaticano. Entonces, ¿empezamos a entender cosas ahora? Bien, pues vamos a adentrarnos suavemente en el punto ya habitual de hace tantos años, la crisis. Y me gustaría que vieseis algo en esta instantánea, que está por encima de las cabezas de las personas aquí representadas en esta fotografía. Hay un logotipo, ¿verdad? El G20 reunido en China, año 2016, fue precisamente hace poco. ¿Y veis algo en ese logo especial? Una vez más, como anteriormente, se vuelve a repetir la semejanza de un ojo. Para variar, por supuesto. Todo esto es una vez más una casualidad, solo porque hace bonito. Ya sabemos realmente qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? El famoso ojo que todo lo ve, el que realmente controla a esos países para llevarlos ¿a qué? A ese nuevo orden mundial.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional alerta al G20 de los riesgos de que la recuperación global descarrile. Es un momento en que la economía global es altamente vulnerable a choques adversos. Por tanto, hay que empezar a coordinar planes de estímulo. Y ya sabéis que esto quiere decir que como hay riesgos, se deberán tomar medidas. Y tomar medidas, ¿qué implicará? Bueno, ya estamos viendo cómo se vuelve a hablar, incluso probablemente de tocar las cuestiones que tienen que ver con los subsidios para las personas que ya están jubiladas, que quizás no podrán cobrar tanto, y quizás se tendrán que hacer cambios también en la edad de las jubilaciones. En fin, como siempre, ya sabéis a quién le va a tocar pasar lo peor, ¿no? Caída libre. El PIB de Brasil se contrae un 5,9% anualizado en el cuarto trimestre. La economía brasileña también va de capa caída. Pero cuidado, atención a este dato. Grandes minoristas están cerrando sus tiendas en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿También allí se empieza a cocer bien la crisis? Pues hay toda una lista de lugares que están ya cerrando. Y ahora podríamos seguir hablando de crisis porque hay noticias cada semana las que queráis al respecto, pero ya sabíamos que habría una gran crisis en el último tiempo y esto conllevaría que se tomaran todas las medidas necesarias para que todo fuera en el orden establecido para conseguir ese nuevo orden mundial. Y dejando ahora un poco de lado esto, nos adentramos en España y vamos a ver algo sobre ecumenismo. Católicos, musulmanes, judíos y evangélicos se unen para denunciar las ofensas a los sentimientos religiosos. ¿Y sabéis a raíz de qué ha venido todo esto? Resulta que aquí en Cataluña, en Barcelona, hubo una cita sobre algo que se hizo, una entrega de premios, y en ese lugar una actriz, si no recuerdo mal, presentó una versión del Padre Nuestro, recitado, era una poetisa, que realmente sorprendió a muchos porque era todo sexual prácticamente, y hubo, un escándalo al respecto para muchos. Y esto ha producido precisamente que se hayan juntado católicos, musulmanes, judíos y evangélicos para denunciar las ofensas a sentimientos religiosos. ¿Va a servir para mucho? A nivel social, no lo sé. Lo que sí sé es que evidentemente el ecumenismo va a funcionar por todos los fueros y cada cosa va a ser motivo para trabajar ese ecumenismo, para presentar un frente común ante el mundo, pero eso sí, todos siempre estarán bajo un mismo prisma. Y hablando de Cataluña, una vez más recordemos, la profecía decía, hablando de Europa, que cuando pareciera que todo está tan unido no se conseguiría que fuera así. El Parlament de Cataluña desolla a los letrados y da luz verde a las ponencias soberanistas, con lo cual se sigue camino hacia la independencia sí o sí. Evidentemente la oposición por parte de una gran situación política en España sigue poniendo la contra a todo esto, y una vez más, como no, seguiremos así semana tras semana, hasta que se consiga el objetivo buscado. Y ahora entramos en las otras profecías ya tan conocidas de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que tienen que ver con Siria, las que tienen que ver con toda la situación de Oriente Medio y más, y países implicados, como Rusia y China, también allí, países implicados como Estados Unidos, como ese rey del norte. Y también en Apocalipsis, con ese secamiento del río Éufrates, que como decía Urias Smith, cuidado porque puede tener repercusiones directamente sobre Turquía también en el último tiempo. Y estamos viendo el papel que Turquía está tomando en un desempeño total para que algo suceda. Mientras tanto, mirad esta noticia, porque esto es algo que a veces, ya lo sabemos, pero se obvia a nivel internacional normalmente. ¿Y por qué? Por esto. Todo por un gasoducto. Un miembro del clan Kennedy revela la verdadera causa de la guerra en Siria. La guerra contra Bashar al-Assad no habría comenzado por las protestas civiles de la primavera árabe en 2011, sino como consecuencia de un proyecto de oleoducto catarí.
que se discutía que pasase por ciertos lugares. Todo esto son muchos millones y millones de dólares. Y alguien se oponía a esto, Bashar al-Assad. Como consecuencia, él quería otra cosa. ¿Qué sucede? Pues lo que está pasando. Mirad cómo tantísimas veces, lo hemos de reiterar, los comentaristas adventistas pioneros hablaban, y mostramos libros incluso del año 1970 y algo aproximadamente, cómo el último problema en este mundo tendría que ver precisamente con estas cuestiones, petróleo, gas, en Oriente Medio, y describían la profecía basado en estas cosas. Y así está siendo. Y ya sabemos que por detrás había otra cuestión, el interés del Vaticano para conseguir que nadie le estorbara en toda la zona para poder posicionarse en Jerusalén. Pues lo que vemos cada día, cuando buscamos un poco más de lo que nos suelen ofrecer los medios de comunicación, nos da fe de ello. No se equivocaron. Y haríamos bien en conocer las profecías o las interpretaciones de los adventistas de antaño, no los de ahora, porque ahora se han ido por otros fueros totalmente. Siria, al menos 4.802 muertos por la guerra en febrero. Irak, al menos 670 muertos por la guerra en febrero. Y así podríamos ir hablando cantidades en casi todos esos países de esa zona que nos hablaba el profeta Daniel. Pero hay alguien, antes os he dicho 2 países, implicados directamente en esa profecía. Medida justificada. ¿Para qué necesita China un aumento drástico de su gasto militar? Si están en crisis, resulta que están diciendo que van a seguir creciendo, pero poco, relativamente poco. Hoy precisamente el partido principal y único prácticamente de China están hablando de cómo irá la crisis allí y las medidas que están tomando para que siga habiendo un crecimiento dentro de todo. Pero mientras, sí, podrá haber crisis. ¿Pero dónde va mucho de ese dinero? A gasto militar. ¿Por qué? Pues porque algo se está preparando, y a base de bien, y la profecía nos lo advertía. Sigue la paranoia, el Pentágono tilda a Rusia y China de principales retos para Estados Unidos. Los 2 actores, los 2 países, como nos estaba citando precisamente ¿quién? El profeta Daniel, 600 años antes de Cristo. O sea que 2600 años atrás, el profeta, porque Dios se lo mostró, nos estaba diciendo ya que habían problemas en esa región por parte del rey del norte, porque noticias del norte, Rusia, y del oriente, China, ¿saldrían con grande ira también? Sí, alguien saldría contra ellos con grande ira. ¿Quién sería? Pues el rey del norte, y saldría a destruir y matar a muchos. ¿Y por qué? Porque ya habrá algo en un enclave que será Jerusalén. Y el Vaticano no se va a quedar cruzado de brazos cuando las cosas se le regiren. Y utilizará aquí a Estados Unidos y sus aliados para terminar de hacer esa gran confrontación mundial, llevada a cabo por diablos detrás de todo. Pero me gustaría que os fijaseis bien en esta imagen que tenéis aquí. Muchas veces hemos hablado, cómo no, del Pentágono, esa forma de Pentágono. ¿Por qué aparece así? ¿Es una casualidad? ¿Es porque hace bonito y ya está? Me gustaría que os dieseis cuenta de un detalle que normalmente no aparece en las fotografías, y aquí se ve a la perfección. Mirad cómo precisamente en la parte más lejana a nosotros de ese Pentágono, aparece como siguiendo 2 líneas trazadas de esos lados del Pentágono, formando precisamente un triángulo, cual buena pirámide en el suelo. ¿Creéis que también esto es casualidad y es porque hace bonito, no? Bueno, pues, contad, hay 1, 2, 3, 4, 5 niveles de hierba en cuadraditos, una parte en blanco y un poco separado, ¿el qué? Un triángulo cerrado arriba de todo. ¿No recuerda nada todo esto? Pues mirad la conferencia número 1 y quizás la número 2 de la serie El Gran Engaño y veréis que esto no es porque sí.
Y bien, dejamos ahora de lado esas profecías para adentrarnos en otra que nos hablaba sobre ciencia, tecnología, pero recordemos que son dos cosas paralelas. Mientras habría el aumento del conocimiento profético en el último tiempo, también a su vez habría el conocimiento en aumento de lo que es conocido como la ciencia, normalmente para todo el mundo. Y ahora vamos a ver un vídeo. Ya estuvimos mostrando este artilugio que veis aquí con 4 patas, que enseguida nos recuerda a algún tipo de animal, ¿verdad?, algún cuadrúpedo. Y que DARPA, trabajando para el gobierno de los Estados Unidos en su sección militar, sigue trabajando para conseguir estos artefactos, estos robots, que son llevados o utilizados para llevar carga, pero que cada vez quieren mejorarlos y acoplarles más cosas. Pues mirad cómo hay algo que es una cuestión psicológica, que parece ser que no es solo una cuestión psicológica del ser humano. Se habla mucho de cómo nos sentimos ante un tipo de robot que sea humanoide, que se parezca relativamente a nosotros o bastante, donde te encuentras, dicen, con una situación incómoda, porque asimilas con una realidad que ya conoces y eso te deja mal. Bueno, pues parece ser que hay animales que también tienen una sensación extraña ante ello. ¿Veis aquí que hay un perro precisamente? Pues ese perro que está mirando a este artefacto de 4 patas, mecánico, vais a ver su reacción en todo momento ante él. Todo el rato ladrándole, haga cualquier movimiento, ladrándole. Yo no sé si esto recuerda a una película llamada Terminator, donde precisamente detectaban a los robots que parecían totalmente humanos en esa ficción a través de perros. Bueno, no sé, da que pensar, porque ahora ves que realmente la ciencia nos está llevando a lo que nos decía la ciencia ficción. Es curioso. Seguiremos pendientes de cómo va evolucionando todo, pero desde luego, en un tiempo, los ejércitos van a estar equipados con cosas realmente impresionantes. Y esto no solo va a servir para ejércitos. Recordemos que el pueblo de Dios tendrá problemas también, Pues si esto os parecía algo más o menos sorprendente, quiero que veáis este otro vídeo. Atlas, la última generación. Vais a ver que esto es un robot tipo humanoide que va a llevar a muchas personas quizás al paro. Esto sí que es impresionante, ¿verdad? Un robot que es capaz de andar por la nieve como si nada, se desestabiliza pero no se cae, sigue avanzando, luego lo vemos andando al lado de otra persona, bueno, de una persona de verdad, como si fuera su compañero de toda la vida, y después lo vemos trabajando, cogiendo cajas del suelo, se gira y las pone en una estantería alta, y así una tras otra. Después además lo chinchan. Sí, va alguien con un palo, le va apartando la caja y él empeñado en que tiene que coger la caja sí o sí para ponerla en su lugar. Lo empujan por detrás, lo hacen caer incluso, y se levanta de un modo impresionante. Le quitan la carga de las manos, se la tiran al suelo y él aún queriendo buscar la carga. ¿Cuánta gente no irá al paro con personajes así, no? Imaginaos toda una plantilla de trabajadores que hace el empresario una sola inversión, compra no sé cuántos robots así. ¿Para qué necesita la gente? Solo uno que más o menos los programe y se acabó. O alguien que supervise. Bueno, pues realmente da que pensar. Y ya veremos en alguna otra noticia cómo se está planteando la cuestión del paro precisamente por cuestión de robots. Pero también hemos de pensar, ahora lo puedes fastidiar, pero si llega el punto en que algo pase para que este tipo de bichos, de artefactos, de robots, se enfade de algún modo. ¿Es ciencia ficción también eso? Ya sabéis que se está trabajando para que consigan recoger información, datos y reaccionen en consecuencia a eso. O sea que cuidado, estamos llegando a un límite realmente impresionante. Bueno, pues sigamos atentos una vez más a cómo avanza todo. Mientras tanto, crean una memoria 5D que podría guardar la historia de la humanidad para siempre.
Investigadores han utilizado un láser ultra rápido para escribir sobre vidrio nanoestructurado y registrar datos digitales en 5 dimensiones que podrían durar para siempre. Y ya veis lo que aquí tiene en sus manos, la Sagrada Biblia, con un cuadro de la creación de Michelangelo Buonarroti. Realmente, ¿qué no va a cambiar todo esto? No lo sabemos, pero desde luego, una vez más, podemos estar atentos a cómo va desarrollándose la ciencia. Y ya veis cómo se graba, ¿eh? Con este artilugio que apenas se mueve y así lo consiguen todo. Bien, y ahora entramos en el apartado para Latinoamérica, concretamente para Argentina. Y vais a ver un vídeo que los que supongo que sois argentinos debéis conocer a esta persona, Elisa Carrió, que para algunos es muy admirada y para otros, bueno, le dicen de todo menos guapa. Y me gustaría que escuchaseis sus declaraciones sobre el Papa Francisco. Ella es una mujer que se dice católica, ¿eh? Pues estad atentos y luego valorad vosotros mismos. Bueno, sus declaraciones son contundentes, ya lo veis, mezcladas con mucha ironía, pero dice unas cosas muy claras. Y cuando habla de la separación Iglesia-Estado y nos refiere un estatus que tienen personas de allí pertenecientes a la Iglesia Católica, desde luego da que pensar, ¿no? Pero, en fin, ya sabéis que es un tema escabroso y cada vez que presento algo sobre el Papa, muchos argentinos están de acuerdo, pero muchísimos más se ponen bastante distintos. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabéis que a veces es más fácil querer buscar una representación porque es alguien de tu patria que no por lo que significa ese personaje y hace ese personaje en verdad. Por eso a todos ellos siempre he de decirles, en este caso porque el Papa es argentino, pero es igual si fuera polaco, si fuera alemán, si fuera de donde fuera, español, es igual, que miren qué decía la Biblia sobre el Vaticano antes de que surgiera en profecías. Si tenéis dudas, si creéis que el papel de cualquier papa sigue siendo el de anticristo, mirad las conferencias de la número 8 a la número 10 y luego escribidme, luego decidme si realmente estoy equivocado, porque la Biblia no se equivoca, la profecía bíblica no se equivoca y la historia lo corrobora. Y a partir de aquí, tomad vuestras decisiones, pero intentad que el fanatismo, por una causa o por otra, los prejuicios, los preconceptos, no os dejen de lado de entrar en el reino de Dios. Apartado para guerras y rumores de guerras. Jesús nos habló de esto, lo recordáis, ¿no? Pero aún no era el fin. Corea del Norte amenaza con convertir Seúl y Washington en un mar de fuego. Una vez más siguen con todos esos despliegues militares continuos. Y Kim Jong-un ordena desplegar cabezas atómicas para usarlas en cualquier momento. ¿Todo esto qué provoca? Pues una inestabilidad en toda esa zona tremenda, en toda esa zona y mucho más allá. Y mientras la situación está así, ahora entramos también en otra profecía que Jesús nos decía, como en los días de Noé, así será la venida de los días del Hijo del Hombre. Volvería en una situación parecida. Y nos hablaba también como en los días de Lot, ya sabéis, Sodoma, Gomorra. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia y el incesto. Una declaración oficial de la formación ha señalado su repulsa ante esas reivindicaciones, calificando a quienes la defienden de imbéciles. Son palabras fuertes, pero desde luego lo que piden no es menos fuerte, ¿eh? Yo no sé si esto llegará a producirse o no, pero la moral ya veis que cada vez va de mal en peor. Y en Holanda también se está haciendo mucha presión, y ya lo mostramos en su tiempo, para cuestiones parecidas. Cuando la moral de los 10 mandamientos se deja de lado, cualquier cosa puede ser válida, ya lo veis. Presidente de Italia se empeña en legalizar bodas homosexuales. El señor Matteo Renzi está apretando mucho para todo esto, y es curioso porque contaba con un gran apoyo papal. Italia aprueba un proyecto de ley que reconoce las uniones civiles entre homosexuales. En fin, ya veis que la situación en Italia, que era el país de Europa
prácticamente que más presión hacía para que esto no avanzara, también se está desmoronando. Y Estados Unidos donará dinero a políticos dominicanos que apoyen la homosexualidad. Ya sabéis que envió a un embajador precisamente allí, homosexual, y tuvo el rechazo de mucha parte de la población dominicana. Pero después de salir esta noticia, parece ser que los políticos dominicanos han tenido que buscar algún tipo de ley para decir también no se puede apoyar con dinero desde un país extranjero para intervenir en la política del país propio. Con lo cual la situación está tensa, pero ya sabéis que la agenda que está detrás de todo esto va a ir consiguiendo sus propósitos en cada lugar, sin duda. ¿Y qué está utilizando también esa agenda? Pues Disney mostró su primer dibujo animado con personajes gay. En un comunicado en su página web oficial, la empresa declaró que su deseo era ser relevante para los niños y las familias de todo el mundo y fomentar la reflexión sobre temas como la diversidad y la inclusión. Con lo cual, la moral cristiana queda totalmente relegada a algo viejo, a algo pasado, a algo carca, y por tanto hay que adaptarse a los nuevos tiempos con toda la aceptación también de lo que la palabra de Dios refiere como algo que va a llevar a la gente precisamente a la no salvación. Y así se va educando a los niños, y los padres dejan a sus hijos ante el televisor, poniendo ciertos canales donde aparecen todas estas cosas, o llevándolos al cine para que se distraigan un rato, se lo pasen bien. ¿Y qué mensajes están recibiendo los niños? Bueno, algunos dirán, qué retrógrado eres. Ya, pero es que ya sabemos que a los que mantengamos la moral bíblica se nos va a decir estas cosas y peores. Porque el mundo va precisamente destinado a que todo eso sea una realidad total en todas partes. Y mientras tanto, esos tiempos que estaban profetizados ya nos han llegado, y de qué modo tan asombroso en tan pocos años cómo se ha ido cambiando todo, pues hay otras profecías, accidentes. Encuentran el avión desaparecido en Nepal con todas las personas a bordo muertas. Todos. 23 personas. Mueren 2 personas y 9 resultan heridas al estrellarse una avioneta en Nepal. Otra. Al cabo de nada. Curioso, ¿eh? 2 cuestiones parecidas en tan poco tiempo. Pero aún ha habido más cosas, aunque pases por el fuego. ¿Todos recordáis este texto bíblico? Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y cuando vemos esto, enseguida podemos recordar el caso quizás del profeta Daniel, de sus compañeros, en el horno de fuego, ¿verdad? Y que no hicieron ni olor a humo siquiera. Fueron sacados de allí, protegidos por Dios totalmente. ¿Era solo para Daniel esto? Evidentemente podemos decir, o algunos pueden decir, sí, mira, la Inquisición no quemó gente, ¿sabes? Bueno, sí, y Dios lo permitió, ¿verdad? Pero hay momentos en que Dios no permite y actúa si es necesario. Y para muestra, un botón. Mirad este vídeo. Las imágenes que hemos visto de este vídeo no nos pueden dejar indiferentes. Si os habéis dado cuenta, es un accidente automovilístico en el cual el conductor sufre que todo el coche se está quemando por dentro y por fuera, queda abrasado, y cuando van a socorrerlo se encuentran que él está fuera del coche, pero no ha salido por su propio pie. Intacto. Pero después registran el vehículo y encuentran que todo está quemado, pero ha habido algo que no. Y ese algo que no es precisamente una Biblia. A tal punto quedan sorprendidos que hasta los 2 policías dejan su función de policía en esos momentos para ponerse a orar juntos. Desde luego los milagros aún están. Algunos dirán, pura casualidad, pero ahí siguen estando, cómo no. Y recordemos, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Algunos dirán, bueno, pero en la Edad Media la Inquisición quemaba a muchas personas. Bueno, a veces Dios ha tenido que permitir ciertas cosas, pero cuando tiene que actuar para algo en concreto, porque tiene otro objetivo, sigue dando pruebas de su enorme poder.
sobre todo con los suyos. Pero hay más profecías que nos hablaban de las desgracias finales, tornados. En Estados Unidos los tornados en Luisiana y Mississippi dejan 3 muertos y 30 heridos. Inundaciones, unas lluvias intensas causan graves inundaciones en Perú. Y la otra profecía, animales muertos. Oseas nos decía que habría animales muertos, muchos, en el último tiempo. Y mirad esta noticia de qué cantidades de pájaros caídos en el suelo, nadie sabe el porqué. Pero no ha sido la única sobre cuestión de aves. Mirad precisamente esta otra que aquí veis en inglés y que vamos traducida al español. 13 águilas calvas fueron encontradas muertas en una granja de Maryland, en Estados Unidos. Ya sabéis que es el ave emblemática de ese país. Tampoco saben el porqué. Pero no ha sido lo único. Hallaron 23 delfines muertos en una playa del Partido de la Costa. Continuamente más muertes de animales. ¿Y todo para qué? Avisándonos que el fin se acerca. Y ahora entramos en cambio climático, Laudato Si. Ya sabéis que cuando hablamos de un tema hemos de hablar del otro. Desastre a la vista. Científicos advierten de una nueva amenaza para el planeta. Los científicos advierten que el derretimiento prematuro y repentino del hielo marino podría tener consecuencias climatológicas peligrosas para el hemisferio norte. Una vez más nos siguen alarmando con todo ello. El cambio climático causará 500.000 muertes adicionales en 2050, según un estudio de Oxford. Bueno, que no se preocupen para el 2050 porque ya no estaremos aquí. Cristo ya habrá vuelto. Pero todas estas cosas y muchas peores van a acontecer antes del retorno de Cristo en 2031. Pero ya se sabe, siguen alarmándonos por toda esta cuestión del calentamiento global o el cambio climático que dicen ahora, ¿no? Y hablando de todo esto, ya sabemos una vez más quién está detrás moviendo tantos hilos, el mismísimo Vaticano. Y por eso hemos de hablar de Laudato Si. Y mirad esas declaraciones del Papa Francisco al respecto, esa encíclica última que lanzó, ¿para qué? Sobre cuestiones de medio ambiente, cuestiones que tenían que ver con el clima, cuestiones que tenían que ver con la humanidad. Invito a todos a recibir con corazones abiertos este documento, el cual continúa la línea de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué había más allí? En esa encíclica, la cuestión social, para que todo el mundo funcione, para ese nuevo orden mundial que ellos quieren instaurar, mostrando como la solución definitiva a este mundo. Y que allí incluía el domingo como día de reposo para todo el mundo. La marca de la bestia. Pues vamos a ver cómo todo esto tiene que ver también con el ecumenismo. Argentina, alcaldes y líderes reafirman su compromiso con Laudato Si. Es más importante impulsar lo pedido por Francisco que sacarse una foto con él, indicó un alcalde. Mirad si tienen claro que hay que seguir lo que dice el Papa. Mientras tanto, en España, la UCAM acoge el Congreso Internacional Laudato Si. Del 2 al 6 de marzo, grandes expertos del ámbito eclesial, universitario y artístico reflexionarán sobre la ecología integral. El cardenal Turkson inaugurará el encuentro y Kiko Argüello lo clausurará. Una vez más, el concepto de ecología integral en la encíclica Laudato Si es el punto central para esa cuestión, cómo no, ecuménica. Y ahora entramos en ese apartado ya de lleno que es tema dedicado exclusivamente hablando sobre ecumenismo. El cardenal Taurán apuesta en Qatar por el diálogo interreligioso. Ya veis, un cardenal en Qatar. Líderes cristianos, judíos y musulmanes se dieron cita en Doha el 16 y 17 de febrero. El porpurado francés invitó a no tener miedo de denunciar a los grupos que no tienen nada que ver con el enfoque religioso de la vida. Hoy precisamente estábamos comentando en el tema presentado La paz de Dios número 14 ya, parte número 14, donde hemos podido mostrar qué están pretendiendo con todo esto. Si queréis más datos, mirad esa temática que hemos presentado hoy mismo. Pero, ¿qué sucede aquí? Que todas las confesiones religiosas allí presentes en ese diálogo interreligioso ecuménico trabajaban y loaban, una vez más,
el tema de la paz. La paz como el centro absolutamente de todo. Una falsa paz, recordemos, pero todos auspiciados por el Vaticano. Sean de donde sean. Todos deberán seguir sus directrices, cómo no. Las catacumbas de los santos Marcelino y Pedro recuperan su esplendor. Pero mirad esto, la financiación proviene de una institución de una nación musulmana chiita. Es curioso, ¿cómo puede ser una nación musulmana chiita y paga esto? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Qué está pasando? Pues no son más que jugadas estratégicas, cómo no, para el ecumenismo, a todos los niveles. Francisco se reúne el lunes con el patriarca ortodoxo de Etiopía. El patriarca Abuna Matías I preside una iglesia autocéfala, ya sabéis que independiente, con 35 millones de fieles. No son pocos, ¿eh? ¿Y para qué todo esto? Pues evidentemente ecumenismo, mirad si no. Francisco al patriarca Abuna, es más lo que nos une de lo que nos divide. El Papa invita a la Iglesia Ortodoxa Tabaedo de Etiopía a superar el fardo de dolorosos malentendidos por los cuales pedimos perdón e invita a realizar iniciativas comunes. ¿Cómo no? El ecumenismo por sus fueros ahora ya no van tan solo por los ortodoxos rusos ni los ortodoxos griegos, también van por los ortodoxos etíopes. Y lo van a conseguir. El ecumenismo de lleno, ¿cómo no? Pero atención también a esto. El Santo Padre recibe al fundador de Instagram. Kevin Systrom le regala un álbum con 10 imágenes impactantes del mundo. Instagram también a los pies del Vaticano. Dice precisamente el señor Systrom: hoy tuve el honor de reunirme con el Papa Francisco. Hablamos sobre el poder de las imágenes para unir a personas de diferentes culturas e idiomas. Fue una de las experiencias más memorables de mi vida. Bien, ¿para qué va a servir Instagram entonces también? Para unir culturas, idiomas distintos. ¿Por qué sí? Esto es la globalización. ¿Y quién ha impulsado esa globalización? Precisamente el Vaticano. Ayudado por Estados Unidos y por tantas cosas más de sociedades secretas, pero siguen trabajando para ello. Y ahora Instagram también a sus pies. Ecumenismo por todos lados. Todo el mundo en un mismo sistema. Un nuevo orden mundial. Apartado para España. El Papa al cardenal Cañizares. En estos momentos España me preocupa. Durante una conferencia, el arzobispo de Valencia ha relatado que el Santo Padre le señaló en México que es la hora de la Iglesia para dar esperanza. ¿Le preocupa a España? ¿Le preocupa la situación que está viviendo este país? Pues si le preocupa, cuidado, porque si al Papa le preocupa eso, hay para España. Y ahora entramos en un apartado que hemos titulado Más de lo mismo. Diréis, ¿más de lo mismo? ¿Qué tiene que ver esto? Pues haced un poco de memoria. ¿Qué está pasando desde hace un tiempo para acá referente al Vaticano, que es un escándalo seguido tras otro? Pues esto, más de lo mismo. Más de 1000 personas han denunciado abusos sexuales por parte del clero belga en 4 años. Pero os he dicho que este apartado es extenso, ¿eh? Y me gustaría que ahora escuchaseis bien todo este artículo aparecido en este medio, que nos dice esto: el Papa Francisco no ha hecho nada para terminar con los abusos. Peter Saunders, miembro de la Comisión del Vaticano contra la Pederastia. Peter Saunders fue víctima de los abusos de un cura en su juventud. Y me gustaría que siguieseis atentos la lectura conmigo de este artículo, que realmente no tiene desperdicio. Y me gustaría también que recordaseis después, cuando sigamos viendo noticia tras noticia que vamos a mostrar hoy mismo, de toda esta cuestión, tuvieseis presente las palabras de este señor, para que valoréis todo lo que vais a ver de un modo, desde un objetivo bastante distinto a lo que nos quieren mostrar. Durante el papado de Francisco, la Iglesia Católica no ha hecho nada para terminar con los abusos a niños por parte del clero, asegura Peter Saunders, PC Mundo.
y él es parte del problema, remata el integrante de la Comisión del Vaticano contra la Pederastia. Expertos dicen que por declaraciones como esa, el grupo que el Papa creó para abordar el problema, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, le pidió a Saunders que se tomara un descanso. Claro, opina así, pues tómate un descanso, muchacho. El británico, también víctima de un cura abusador, sobreviviente, entre comillas, dice él, se unió al organismo el año pasado y ha sido desde entonces su voz más crítica. Pero el Consejo lo acaba de apartar. Es curioso. Alguien que es crítico con lo que está pasando y lo apartan. ¿Y por qué dice sobreviviente? Pues que ya sabéis que muchos de ellos se han suicidado, ¿no? Sí, ¿no? Pues bien, recordad esto. Lo han apartado porque es su voz más crítica dentro de ese organismo. Y mirad que sigue diciéndonos. Se decidió que Peter Saunders debe tomarse un permiso de ausencia en calidad de miembro para considerar de qué manera puede apoyar mejor el trabajo de la comisión, informó ese consejo el 6 de febrero por medio de un comunicado. En esta imagen estáis viendo precisamente al Papa Francisco. Mirad cómo en esta instantánea podéis verlo andando y bajo un título que pone Saunders cree que la idea de crear la comisión vino del cardenal O'Malley a la izquierda del Papa Francisco en esta instantánea. El anuncio no lo tomó del todo por sorpresa. Cuando le dicen lo que os he leído ahora, He sido una espina en el costado del Vaticano desde el mismo momento en el que me uní a la comisión, dice. Y aunque insiste en que, digan lo que digan, sigue siendo parte de la misma, también reconoce que no termina de entenderse con ella. Un portavoz del Vaticano que declinó hablar los señalamientos de Saunders dijo que lo único que podemos decir es que la comisión no se dedica a resolver casos específicos, sino a buscar una forma institucional de proteger a los menores. Yo me uní solo porque consideraba que el ente podía ayudar a proteger a los niños, subraya. Pensé que su trabajo consistiría en tomar medidas contra individuos concretos, curas abusadores, explica. Al fin y al cabo es lo que todo el mundo piensa, que es un organismo para proteger a los niños. Pero nada más lejos de la realidad, asegura. Su tarea es crear políticas y lineamientos para establecer cuáles son las mejores prácticas para evitar los abusos, explica. Y mientras cada día escuchamos de casos de abusos por parte de curas. Es terrible, exclama. Saunders cuenta que la comisión tiene 70 miembros geográficamente dispersos, lo que hace difícil que se reúnan físicamente para deliberar y tomar decisiones. Lo hacen 2 veces al año, demasiado poco para ser efectivo. ¿Por qué el Papa despertó la ira de las víctimas de abusos sexuales? Además, tiene una secretaría formada por 4 miembros, todos ellos muy cercanos al Vaticano. Pero para que sea un esfuerzo serio para terminar con los abusos, estas personas no deberían ser leales a la Iglesia Católica, sino totalmente independientes, cree. Y de la misma manera, critica el hecho de que la oficina del organismo esté dentro del Vaticano. Debería estar en Roma y no en el microestado, porque así sería accesible para los ciudadanos. Por todo ello, Saunders no cree que la comisión sea un esfuerzo serio para terminar con la pederastia. No tenemos ningún comentario al respecto, es lo que dice el Vaticano. Eso le dijo a BBC Mundo el subdirector de la oficina de prensa del Vaticano, Greg Burke, cuando se le pidió a la Santa Sede una valoración de los señalamientos de Saunders acerca de las actividades de la Comisión contra la Pederastia. Lo único que podemos decir es que la Comisión no se dedica a resolver casos específicos, sino a buscar una forma institucional de proteger a los menores, agregó Burke. Desde la creación de la Comisión en 2014, se han entregado distintos informes sobre las acciones que se han realizado dentro del ente católico. Durante la última reunión realizada el pasado 8 de febrero, la Comisión explicó que se le hicieron varias recomendaciones al Papa Francisco. Una de ellas es recordarles a todas las autoridades de la Iglesia Católica de responder de forma directa a las víctimas y a los sobrevivientes, se lee en el boletín de prensa al respecto. Además de la creación de la comisión,
En los últimos años han sido expulsados cerca de 880 sacerdotes acusados de abuso sexual de menores, además de crear líneas institucionales que evitan la protección de la curia a los implicados. Pero mirad ahora, puras relaciones públicas. Es una cuestión de relaciones públicas. Para lavar la cara a la Iglesia Católica ante los constantes escándalos relacionados con el tema, asegura. Un trabajo propio del mejor relaciones públicas que la Iglesia podría tener. El Papa Francisco. Sí, algunos 880 sacerdotes acusados de abuso sexual de menores son expulsados, sí. Pero vais a ver qué más ha ido aconteciendo al respecto y entenderéis que las palabras de este hombre no las está diciendo porque sí, ni porque sea un anticatólico, ni porque se oponga a este Papa, ni nada parecido, sino que está hablando con muchas razones. Mirad cómo continúa aún. Pero crear la comisión nunca fue su proyecto, sino que lo arrastraron a ello, dice. Según Saunders, la idea fue del cardenal Sir Patrick O'Malley, el arzobispo de Boston, Estados Unidos. De hecho, fue él quien presentó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores el 5 de diciembre de 2013, y se le conoce como la punta de lanza contra la pederastia dentro de la Iglesia. Pero Saunders no cree en la pureza de sus motivos. El cardenal O'Malley se dio cuenta de cuánto dinero estaba perdiendo la diócesis de Boston por todo el escándalo de encubrimiento de decenas de curas pederastas, una historia que cuenta la película nominada al Oscar Spotlight, y fue el que empujó para que se creara una comisión que parece hacer algo, pero que realmente no hace nada, dice. Atención a esta película Spotlight, porque vamos a hablar mañana algo también que tiene que ver con ello. El Papa no está comprometido con el tema, insiste, aunque fue él quien lo invitó a participar en el organismo para combatir la pederastia en el seno de la Iglesia. Pues parece ser que le salió el tiro por la culata. Los obispos no están obligados a denunciar los abusos a menores según una nueva guía del Vaticano. Me eligió entre otros 25 candidatos. Creo que porque nos habíamos conocido antes y porque ya tuvimos una conversación, recuerda. Le dije que tenía que expulsar a todos los violadores de la Iglesia, que había que terminar con la lacra, explica. Aquel entonces tuve la sensación de que me estaba tomando en serio, pero hoy ya sé que no me estaba escuchando. Y pone como ejemplo de ello la inacción del líder de la Iglesia Católica para con Juan Barros, el actual obispo de la diócesis de Osorno en Chile, y que nosotros estuvimos mostrando también aquí toda esa problemática. A Barros se le ha vinculado con el sacerdote Fernando Caradima Fariña, quien fue condenado canónicamente por abusos sexuales a menores de edad. Y las víctimas de Caradima acusan a Barros de haberlo encubierto. No se dejen llevar por las narices de los zurdos. El vídeo del Papa que indigna a las víctimas de abuso sexual en Chile, ¿lo recordáis? Lo estuvimos mostrando. Por ello, una de las víctimas de Caradima, Juan Carlos Cruz, dice que la comisión creada por el Papa Francisco es el hazmerreír de los sobrevivientes, las víctimas de los abusos de algún religioso. Vaya declaraciones, ¿eh? Yo no lo diría con esas palabras, pero no estoy en desacuerdo con él, aclara Saunders. Al fin y al cabo, desde que Francisco es Papa, la Iglesia no ha hecho nada en términos de protección de menores. Y el mismo Papa no ha hecho nada para terminar con los abusos. Bien, ya veis estas declaraciones, ¿no? ¿Es tan claro? Se lo aparta. Pues mirad ahora todo lo que vendrá junto a todo esto. Más de lo mismo. Un exobispo católico australiano dice que no estaba seguro de que la pederastia fuera delito. Al menos 14 religiosos fueron denunciados por 130 casos de abusos. Durante décadas los pederastas eran trasladados a otra diócesis. Muchas víctimas se suicidaron varios años más tarde debido a los traumas. ¿Entendéis por qué les dicen o se dicen sobrevivientes los otros? Investigan a uno de los principales asesores del Papa por encubrir a curas pederastas. El cardenal australiano George Pell posiblemente encubrió durante décadas casos de abusos sexuales en 2 ciudades de Australia. Y mirad qué noticias seguirán viniendo al respecto. El cardenal Pell sobre los casos de pederastia en Australia.
La Iglesia ha cometido errores tremendos. El domingo por la noche, conectado desde Roma, tuvo lugar la primera audiencia del cardenal con la Royal Commission sobre abusos del clero australiano. Como estaba con una cierta edad y un poco enfermo, se consideraba que no hacía falta que fuera a desplazarse hasta Australia para lidiar con esta cuestión. Todo lo podía hacer en cuestión temática o telemática. Bueno, pues aquí se va contando toda la trama. Pero esto no es todo, hay bastante más. Cruda revelación de un cardenal cercano al Papa Francisco sobre abuso sexual a menores. Aquí lo veis, mientras estaba declarando, otras personas en el hotel estaban siguiendo todo esto y mirad que llega a decir, no estoy aquí para defender lo indefendible. Parecía que se mostraba como realmente las cosas han ido muy mal y esto es indefendible. Pero es que luego empieza a decir cosas que también sorprenden, ¿eh? Cuando Pell dijo que no podía recordar casos particulares, las víctimas estallaron. Porque además dice que tuvo una laguna. Bueno, estas son las reacciones de algunas de las personas ya hartas de todo esto. Víctimas. Él es un hombre inteligente que está en una posición tan alta. Todos tenemos nuestras lagunas, pero no en algo como esto, dijo en Sydney Trish Carter, que dice que fue abusada entre las edades de 4 y 8 años en un orfanato dirigido por las Hermanas de la Misericordia. Vaya hermanas y vaya misericordia. Acusan a 2 obispos en Estados Unidos de encubrir abusos sexuales a cientos de niños. Pensilvania. 50 religiosos abusando a cientos de niños. Esa conducta puso en peligro a miles de niños y permitió que probados pederastas abusaran de más víctimas, dice la Fiscalía. La diócesis guardaba los detalles de los menores que fueron víctimas de abusos. No salía nada a la luz, ¿eh? Curioso. El jefe de finanzas del Vaticano admite que la Iglesia ocultó casos de abusos a menores. La gente no quería que se perturbara el statu quo, reconoció el cardenal George Pell. Es cardenal, ¿eh? La ocultación de abusos se produjo en Australia entre los años 70 y 90. Y así, una tras otra. El cardenal O'Malley valora el papel del periodismo para destapar los casos de abusos. Y mirad que nos cita. El arzobispo de Boston reconoce que Spotlight, vencedora del Oscar 2016 a la mejor película, es importante para todos aquellos que han sido golpeados por esta tragedia. Recordad, hace unos años estuvimos mostrando cómo la propia Iglesia Católica sacaba a la luz los escándalos. ¿Para corregirlos? ¿O como imagen de limpieza? Porque ya se hablaba de todo ello año tras año, durante años y años de historia. Pues era una jugada maestra. Mostrarse como los que iban a hacer la limpieza moral dentro de su institución, cuando nadie está haciendo nada parecido. Y no hablo solo de religiones, hablo también de cuestiones políticas. Para que queden una vez como limpios aparentemente los líderes de la moral, los que habrán limpiado toda la Iglesia de corrupción y van a quedar incólumes, inmaculados, para dar un mensaje de moral al mundo y la gente se lo va a tragar. Y ahora, a través de la película Spotlight, ¿qué siguen? Hablando de lo mismo para mostrar que ahora sí esto ya se va a solucionar de un modo definitivo. Y ellos alabando la película de Hollywood al respecto, basada en hechos reales. ¿Creéis que todo esto pasa porque sí y que el Oscar se gana porque sí? Atentos a la conferencia que mañana vamos a tener continuación de todo esto. Las víctimas de pedofilia en Australia escriben una carta al Papa. Los supervivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes piden una reunión con Francisco. No queremos hacer recriminaciones por lo sucedido, queremos solamente que la Iglesia nos ayude a apoyar y salvar a muchas víctimas que todavía no han hablado y que necesitan ayuda, añadido. Somos pacíficos, no estamos aquí para combatir, pues no tenemos la fuerza. Queremos solamente ayuda para nuestra comunidad y creemos que podemos hacerlo al lado de la Iglesia, ha concluido LeVay, cuyo viaje a la ciudad eterna ha sido costeado a través de donaciones voluntarias.
La justicia de Australia absuelve a obispo acusado de abusos. El ordinariato militar da la noticia y reitera que si alguien sufrió abusos, debe denunciarlo a la policía. Por tanto, ellos quedan libres de todo. El cardenal Pell dice que fue casualidad que varios curas pederastas coincidieran en Ballarat. Bueno, casualidad. El cardenal George Pell tildó de coincidencia desastrosa la presencia de varios sacerdotes pederastas en la diócesis australiana de Ballarat Est en los 70. No creo que la directiva de los hermanos cristianos hiciera esa disposición, aunque creo que su liderazgo en esta zona fue muy desastroso, dijo el cardenal. Y claro, resulta que los otros parece que no se enteren de nada, ¿no? Ahora sabemos que Ballarat fue uno de los peores lugares en Australia, llega a decir. El cardenal Pell reitera su apoyo al trabajo contra los abusos a menores. El porporado australiano se ha reunido en Roma con un grupo de víctimas de pederastia de su antigua diócesis. Sí, les conceden esa entrevista. ¿Solución? Ya lo habéis visto. Habéis visto las palabras del señor que hemos mostrado primero, ¿no? Concluyen las audiencias al cardenal Pell sobre abusos en Australia. El porporado, escuchado como persona informada sobre los hechos, aseguró que hoy nos queda claro que podíamos haber hecho mucho más. Claro, y antes no lo podían haber hecho, ni lo tenían claro, ¿no? Bueno, pues nada. Por si fuera poco, encarcelan a sacerdote de Estados Unidos por abuso de niños en Honduras. Más de lo mismo. Destapan mega escándalo de abusos en iglesia belga. Más de 1000 personas afirman haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de un clérigo en Bélgica cuando eran menores de edad, según una investigación de la Comisión Interdiocesana para la Protección de Niños. Más de 1000 personas. Bueno, pues esto ha sido un repaso leve a toda esta información que vale la pena tener en cuenta, porque por detrás se siguen con lo mismo. Nada está cambiando. Y cuando algunos destaparon cómo hasta en la cripta del Vaticano se siguen haciendo sacrificios de niños. Sí, lo recordáis, hace años estuvimos mostrando todas estas informaciones. Y cómo algunos familiares de alguna de las víctimas se manifestaba con pancartas cuando salía el Papa, incluso pidiendo que les... Bueno, ¿y qué? Nada de nada. Esto no cambia. Una imagen de limpieza moral, pero lo que hay dentro es lo que hay. Pero aún muchos van a creer que realmente van a solucionarlo todo. Cuando una cosa está podrida, está podrida. Porque parte de su mismo origen. Nació así, en podredumbre, y va a terminar en podredumbre. La lástima es que muchos católicos aún quieren seguir pensando que es una desgracia que ha pasado dentro de la Iglesia y todo se va a arreglar. Qué lástima que no quieran ver la verdad. Y quizás algunos ni la conozcan aún. Esa debe ser nuestra labor. Aunque nos digan que vamos a criticar, que vamos a destruir, nosotros debemos dar el mensaje de Apocalipsis 18 y anunciar las profecías que están en Daniel y en Apocalipsis sobre el Vaticano. Que la historia ha demostrado totalmente que es aplicada a ellos y que no hay margen de confusión al respecto. Y si no conocemos esas profecías del pasado y del presente que ya estaban escritas sobre ellos, no entenderemos también lo que nos están preparando para dentro de poco tiempo. Y que nosotros cada semana estamos mostrando para que la gente piense por sí misma, indague por sí misma, vaya a la fuente, a la Biblia, y se dé cuenta de la realidad histórica, de cómo la Biblia no miente. Y nos hemos de preparar para todo lo que nos están ellos montando ya, y que la gente sigue aplaudiendo, creyendo que es la solución del mundo. Ahora apartado para jesuitas y nuevo libro del Papa. Si Francisco pudiera hacer un milagro, curaría a los niños. El Santo Padre responde por carta a las inquietudes enviadas por niños de todas las partes del mundo. Y aquí vemos una imagen tierna del Papa con una criatura. En fin, si después de ver todo lo que hemos visto, hay imágenes que dan escalofríos ya. Bueno, pues todo un libro escrito a través de cartas que le hacen al Papa, el Papa las responde, las preguntas de los niños, y todo queda muy bien, todo queda muy bonito,
Pero, ¿sabéis? Voy a hacer algo. Mirad qué pone aquí. Un diálogo sincero y sencillo del Santo Padre con niños de todo el mundo. Es lo que ofrece el libro El amor antes del mundo. El Papa Francisco escribe a los niños. Desde hoy en las librerías italianas ya se lanza. Y mirad, editado por Rizzoli, inspirado y querido por la editorial de los jesuitas americanos Loyola Press. Ya sabéis, el iniciador de la orden de los jesuitas, Loyola. El libro ha sido realizado gracias a la colaboración del padre Antonio Spadaro. De este modo, el Papa Francisco responde a las preguntas e inquietudes que niños y niñas de distintos países le han enviado por carta. Y a través de todo esto se hace un libro para promocionar también entre los niños y los padres la figura del Papa Francisco y del Vaticano. Lombardi recuerda el trabajo de la Iglesia para erradicar los abusos. Si los llamamientos seguidos a la película Spotlight y a la movilización de las víctimas son para ayudar a combatir la pedofilia, son bienvenidos. ¿Os dais cuenta cómo ahora hablan de esta película como parte para solucionarlo todo? Qué bien trabajan, utilizando a quien haga falta, y muchos quizás ni se enteran. Protocolos. Atención a esto. ¿Conocéis a este hombre? Ronaldo, un jugador de fútbol brasileño, ya retirado, dice: no puedo visitar al Papa Francisco por culpa del blanco. El protocolo del Vaticano indica que solamente una reina puede ir de blanco, pero el brasileño fue acompañado de 2 mujeres vestidas de claro. Por tanto, se quedaron fuera. El protocolo es el protocolo. Solo las reinas católicas pueden ir vestidas de blanco. Católicas, claro, símbolo de pureza con ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el Papa va de blanco? Porque es el puro. No peca. O sí peca. Porque se ha ido a confesar, lo habéis visto, ¿no? No lo vamos a mostrar aquí, pero él se ha ido a confesar y después confiesa a otros. Bueno, pues si el que iba de blanco era Jesús, y no porque fuera del Real Madrid, sino porque realmente él tenía la significación de puro, resulta que el Papa va de blanco, ¿por qué? Porque toma el lugar de Cristo, ¿no? El anticristo, que eso significa la palabra, tomar el lugar de. Pues claro, ¿a quién se le ocurre ir vestidas de colores, aunque fueran claros y no sean blancos, a ver al Papa? Bueno, es que no pueden ir de blanco. Tienen que ir de colores como negro, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo contrario a la pureza, teóricamente. Y por tanto, ¿qué simboliza eso? Que el santo, ¿quién es? El divino, ¿quién es? El Papa. ¿Y el resto? Todos pecadores. Aún siguen diciéndonos, con toda esa parafernalia de protocolo, que el Inmaculado es él. Los demás, como que no. Todo el mundo en pos de la bestia. El Papa habló en privado 22 minutos, ni uno más ni uno menos, 2 veces 11, una vez más, los famosos números, con el presidente Macri en el Vaticano. ¿Sabéis? Lo de los 22 se repite, miréis por donde miréis las noticias de este encuentro, es curioso. Y hablan de que hay una aparente distancia entre él y el Papa. Hay como una tensión, pero evidentemente hay un intercambio de regalos, y le da Macri al Papa la cruz de Matará, símbolo de la evangelización y la más antigua conocida en América. Le regala también una cuestión musical y el Papa le regala algo. Es un olivo con 2 ramas y en medio algo que no funciona, que está separado, y es el olivo el que lo une. Y esto es lo que yo les deseo a todos los jefes de Estado. Entonces, ¿qué les está diciendo? Pues que deben estar unidos ¿bajo qué? Bajo él mismo, bajo el poder de la Iglesia Católica. La medalla lleva la inscripción: busca lo que une, se supera lo que divide, que es símbolo, en definitiva, o el resumen de lo que es el ecumenismo. No falla. ¿Y qué más? Además, el Papa le ofreció al presidente Macri su exhortación apostólica Evangelii Gaudium y un ejemplar de su encíclica sobre el medio ambiente, Laudato Si. O sea, ¿le da el qué?
la guía, la hoja de ruta a seguir por el gobierno argentino, Evangelii Gaudium, pero además añadiendo Laudato Si, ese tratado medioambiental y demás que el Papa está dando a cada gobernante que va a verlo. ¿Por qué? Porque les está diciendo, ¡hey, el medio ambiente! ¡Hey, el domingo! Recordad esto, ¡hey, el domingo! Porque esa es la clave de todo el resto. Todo lo demás da vueltas sobre este eje. Todo lo demás es una patraña para que realmente la gente acepte el domingo. Y ahora vamos a ver el vídeo precisamente donde Macri se reúne con Francisco en el Vaticano. ¿Os habéis dado cuenta en este vídeo, todas las mujeres que han aparecido allí en esa audiencia con el Papa, cuántas iban de colores claros o de blanco? Ninguna. Ni la mujer de Macri. De negro. Incluso su mujer con un velo negro. Una vez más, todo el protocolo sigue siendo el mismo. Quien manda, manda. Y todo el mundo en pos de la bestia. Aunque luego digan que no todos están de acuerdo con él. Bien, pues Mauricio Macri invitó a Francisco a la Argentina. El Papa dijo que este año no podrá, pero que viajará lo antes posible. El presidente reveló detalles de su encuentro con el sumo pontífice, el primero desde el cambio de gobierno. Fue un momento que muchos argentinos estaban esperando. Pues ya llegó. Pero ya veis, si antes hemos pasado el vídeo de esta señora argentina que hablaba sobre que fuera el Papa a Argentina, etc., pues eso se va a cumplir. En principio, cuanto antes posible se efectuará. No este año, pero probablemente 2017 sí. Bueno, pues veremos cómo termina todo esto. ¿Qué significado tiene la cruz de Matará, el regalo que Macri le hizo al Papa? Tiene raíces jesuitas y es un símbolo de la evangelización en el continente americano. Con lo cual, ¿qué viene a decir? ¿Argentina para quién? ¿Latinoamérica para quién? Para los jesuitas. Y aquí tenéis toda la simbología de esta cruz. Bueno, pues el Vaticano destacó el buen estado de las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la Argentina. En un comunicado, el Vaticano detalló los temas abordados durante el encuentro entre el pontífice y el presidente Mauricio Macri, donde se dieron ese intercambio de regalos, además de decirle algunas cosas. Y entre ello hay dos consejos que le dio el Papa Francisco a Mauricio Macri. El presidente se manifestó muy contento de su reunión con el Papa, con quien destacó tener una relación de años. Algunos dicen que no muy buena, otros que no hay para tanto. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero, claro, se habla de consejos, recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo, como un elemento dinamizador de la sociedad y que la Argentina vuelva a restablecer relaciones con el mundo. Pero antes, le comenta, hablamos de la gran preocupación por unir a los argentinos, de dejar atrás los rencores, de la importancia de que los argentinos depongamos posiciones extremas y también del narcotráfico y el daño que le ha hecho a la Argentina, relató el presidente. O sea que Argentina postrada a los pies del papado, claro. Y ahora cambiando de país, Timor Oriental ratifica la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Tras la audiencia con el Papa Francisco, el primer ministro firmó el acuerdo entre la Santa Sede y Timor Oriental. También están diciendo que ese séquito formado por 11 personas de Timor Oriental tuvo ese encuentro con el Papa y recibe también, como no, los elogios por parte de Timor hacia el Vaticano, hacia la Iglesia Católica por lo que hacen, pero a su vez, aparte de agradecerse esos tratados, de esos acuerdos entre unos y otros, para beneficiar, dicen, al país de Timor Oriental, ya sabéis que proviene de colonia portuguesa. ¿Qué hace el Papa? Francisco otorgó al primer ministro el Medallón de la Paz, una copia del Evangelii Gaudium y una de la Laudato Si. ¿Cómo no? Todo el mundo en pos de la bestia y todo el mundo con la agenda que deberá seguir en cada país. Oraciones para marzo. Ya sabéis que el papado ahora cada semana lanza las oraciones para cada mes.
¿Y qué intenciones de oración del Papa hay para el mes de marzo de 2016? Por las familias en necesidad y los cristianos perseguidos. Para que las familias en dificultad reciban el apoyo necesario y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos. Bueno, pues después de ver todo lo de la pederastia, da que pensar, ¿no? Su intención evangelizadora es para que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe se mantengan firmes en las pruebas guardando la fidelidad al Evangelio gracias a la oración incesante de toda la Iglesia. Y que ellos muy bien están trabajando para que eso siga así, habiendo esos mártires, sean de la denominación que sean cristiana, para trabajar en el ecumenismo de la sangre, dicen. ¿Lo recordáis que lo hemos venido presentando? Hasta esto están utilizando para unir a todos los cristianos. Qué bien trabaja el Vaticano. Por un lado mostrando, oh, qué buenos son, y por detrás generando todo para conseguir sus fines. Mensaje a los empresarios. El Papa también ha hecho esto. A la patronal italiana. El hombre en el centro de cada empresa. Con lo cual habla que hace falta el qué, un nuevo humanismo del trabajo. En definitiva, Laudato Si, más de lo mismo. Y habla a los empresarios italianos para que dispongan todo de tal para que las familias funcionen, las personas sean dignas, que no todo se haga por dinero. Y ya sabéis que cuando el Vaticano habla de esto, aunque no lo esté diciendo, está haciendo referencia solapada que hace falta el qué, el domingo como día de reposo, para unión de la familia, para el bien de las personas, para el bien de todo. Más de lo mismo también. Funeral. Ha habido un funeral, sí. Francisco reza por la empleada de Santa Marta que fue hallada muerta. Antes de las exequias, el pontífice depositó un ramo de 12 rosas blancas ante el féretro de la joven de origen eritreo. Embarazada de 7 meses, apareció muerta. Parece ser que estaba de baja en esos momentos. Era precisamente del lugar de Santa Marta, donde habita el Papa, y apareció muerta. Algunos han especulado, ya sabéis, porque como es de esperar ya y pasan tantas cosas asociadas al Vaticano con estas cuestiones, de que dicen que parece ser que no, que murió por causas naturales, quizás por diabetes. Bueno, también hubo un papa que murió porque sí, ¿no? ¿Lo recordáis? Sabemos realmente qué ha pasado. Aquí hemos de mostrar la noticia tal cual. Y es algo que se difundió mucho, se habló mucho, pero esto de momento es lo que hay. No se sabe nada más. El Papa visita por sorpresa un centro de desintoxicación. Una vez más aparece como líder moral. El Papa reitera que la droga no se vence liberalizando las drogas blandas. Es curioso que digan esto por un lado cuando estuvimos mostrando cómo Eric John Phelps, especialista en los temas del Vaticano, denunciaba precisamente como el mayor tráfico de opio procedente de zonas asiáticas estaba liderada por los mismos jesuitas. Curioso. Bueno, pues vamos a seguir cambiando imágenes y vamos a ir viendo aún más cosas. A por China. ¿Qué es a por China? Ahora lo entenderéis. El Santo Padre siente que rejuvenece cuando está con niños. El Papa Francisco se reunió este lunes con algunos de los niños que le han escrito las cartas que forman el libro El amor antes del mundo. El Papa Francisco escribe a los niños, que antes lo hemos mostrado en una anterior noticia. Mirad cómo empieza esto. El Santo Padre reza cada día por China, delante de una imagen de la Virgen de Sheshan. ¿Por qué el Papa reza cada día por China? ¿Qué tiene que ver esto con el resto de la cuestión? Pues evidentemente tiene que ver porque el objetivo de los jesuitas es China. Y hace mucho tiempo que lo hemos venido diciendo. Y hace mucho tiempo que lo venimos constatando también, cuando precisamente habían elegido al general de la orden jesuita, Adolfo Nicolás, un señor de Palencia en España, porque era especialista en los temas precisamente asiáticos.
El objetivo del Vaticano es China. Y van a trabajar para hacerla sucumbir. Y lo vamos viendo cómo continuamente van apareciendo esos indicios de que el Vaticano quiere ese acercamiento con China. Y China está dando unos pasos ya hacia ellos cada vez más peligrosos. Porque al final van a sucumbir también. Y Daniel nos hablaba, en conjunción con otras profecías, que primero había esa unidad mundial por un breve tiempo, pero después esa nación junto a otras se van a levantar cuando se vean en el pleno engaño y cuando alguien más los haga levantar poderes diabólicos para la última batalla final. Estamos viviendo profecía delante nuestro, los pasos previos a que todo eso acontezca. Cuando suceda, recordad que eso ya estaba dicho. Y vamos a terminar con más ecumenismo. Ortodoxos. Líder ortodoxo pide la unidad de las religiones en Brasil. El patriarca ortodoxo ruso realizó una ceremonia a los pies del Cristo Redentor en Río de Janeiro el sábado. Él llamó a la unidad de todos los pueblos y civilizaciones, sea cual sea su fe, para terminar con el conflicto y la persecución de los cristianos que ocurre actualmente en el mundo. Una vez más, ahora ya no hablamos del Papa, hablamos del patriarca Kirill, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Y qué dice? Ecumenismo. ¿Y en qué se basa? En la muerte de cristianos. Una vez más. Mártires de sangre por su fe. ¿Os dais cuenta cómo todo no acontece porque sí? Por un lado, grandes negocios, petróleo, gas, sociedades secretas trabajando para ello. ¿Pero asociado con quién? Con el Vaticano. Y mientras unos sacan rédito económico, y otros también, otros van a sacar algo más aún. Y es su posición en un lugar llamado Jerusalén. En un lugar desde donde van a dominar teóricamente el mundo por un tiempo, cuando Satanás aparezca haciéndose pasar por el Cristo. Y todo el mundo estará preparado para caer de lleno en el gran engaño. Por eso debemos seguir diciendo las cosas. Y por eso cada día seguiremos trabajando para esto, para que muchas más personas escuchen, vean. Como decía Jesús, el que tiene oídos oiga. ¿Para qué? Para poder reaccionar, posicionarse y andar con Dios y prepararse para el encuentro con Él. ¿Estamos preparados? Que el Señor nos ayude a ello. Maranata, el Señor viene, 2031.